Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes de comenzar este estudio para terminar esta semana hermosa, recuerden que hoy tenemos una cita, Iglesia Creo en Ti, en el Hospital Bicentenario de Valle de Santiago. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y también para tanta gente necesitada de su palabra. Es tiempo de urgencia y de preparación. Y no podemos estar dormidos, estáticos, pasivos, mientras vemos todo lo que está sucediendo en nuestro hermoso Guanajuato. Si es de que los invitamos, los motivamos y que nos hagamos presente hoy. La mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. Y continuando con nuestros estudios acerca de la doctrina del Espíritu Santo, hoy el estudio está muy hermoso. La obra del Espíritu Santo en la redención. Y como lo decíamos el día de ayer, pongan mucha atención en esos estudios que nos estarán preparando para los bautismos del día 25 de agosto, que son de este domingo al próximo. ¿Y por qué es importante entender esto? Es difícil imaginar un texto más idóneo a tener en mente al pasar a considerar el tema que nos va a ocupar ahora y que vamos a estudiar. Y es los versículos 6 y 7 de Primera de Corintios 2, donde el apóstol Pablo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora bien, estamos actuando sobre la suposición de que somos personas que el apóstol describe con ese lenguaje, porque ciertamente vamos a considerar la sabiduría de Dios. El apóstol dijo que no podía predicar de esa forma a los corintios cuando estuvo con ellos, porque aún eran niños y carnales. En Primera de Corintios 3:1, pero dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No era la clase de sabiduría que había interesado a los griegos, era la sabiduría de Dios en misterio. Ahora, consideremos esa gran sabiduría escondida de Dios en la que encontramos cosas pertinentes para nuestra salvación y nuestro destino eterno. Estamos considerando la obra del Espíritu Santo y hemos considerado la obra general del Espíritu como estudiamos. Y luego, en este estudio, vamos a considerar juntos las afirmaciones de nuestro Señor acerca de su obra, las cuales encontramos constatadas en Juan 16, donde Jesús dijo: y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hemos expuesto el significado de esas afirmaciones como una obra que hace el Espíritu Santo por su sola presencia en el mundo, y no como la simple obra que efectúa en el alma. Eso es lo que estudiamos el día de ayer. Jesús dijo que el Espíritu iba a convencer de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora bien, escuchen esto. Hemos visto que esas tres cosas señalan hacia el Señor Jesucristo, pero no se me ocurrió que lo que verdaderamente estaba diciendo nuestro Señor era que el Espíritu Santo en su venida sería la demostración y pruebas definitivas de que Él, el Cristo, es ciertamente el que viene de Dios a enseñarnos, el mismísimo Hijo de Dios, que es el profeta, el maestro y el revelador de Dios. Sí, y el sacerdote también, el que se enfrenta a la justicia, el que nos ofrece justicia de la única manera posible,
expiando el pecado. Y finalmente el Rey, que gobierna sobre todo, que ha vencido a Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, y que ahora está sentado gobernando y que gobernará a la diestra de Dios. Toda potestad le es dada, de modo que la presencia del Espíritu Santo es la prueba definitiva de el hecho de que el Señor Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Y asimismo hemos visto que el Espíritu Santo está implicado en el llamamiento general del Evangelio. Y recalcamos que es un llamamiento que se hace a todos, a los que permanecen inconversos y a los que se convierten. El Espíritu Santo vela porque ese mensaje se propague y que se haga esa proclamación, ese llamamiento general externo. Pero por supuesto, nos encontramos de inmediato con un problema. Ese llamamiento, ese ofrecimiento del Evangelio se hace a todos, pero nos damos cuenta de que eso provoca una división. Y vemos eso en el segundo capítulo de Hechos. Algunos creyeron y otros no. Ciertamente nuestro Señor había profetizado que sucedería cuando Él dijo en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Una congregación se sienta en la iglesia y escucha el Evangelio. Unos se salvan por él y otros no. Ahora bien, ese es un hecho que se constata en las Escrituras, que nuestro Señor lo predijo y que ha demostrado sobradamente en la historia de la iglesia cristiana desde su comienzo hasta nuestros días. Hijos de los mismos padres se crían en el mismo hogar, en las mismas circunstancias, asistiendo al mismo lugar de culto, y sin embargo uno se salva y otro no. De modo que la pregunta que surge de inmediato es, ¿a qué se debe esta diferencia? Y al tratar la obra del Espíritu Santo, debemos enfrentarnos forzosamente a este problema. Es uno de los problemas más misteriosos en relación con la vida cristiana, con la fe cristiana, pero esa no es una razón para evitarlo. Es un problema muy real, pero es un hecho y nos debe de nos concierne a nosotros examinarlo. O sea, siempre que lo hagamos, por supuesto, cuidadosamente. Y siempre que lo hagamos con sabiduría. Y siempre que lo hagamos movidos por el deseo de conocer la verdad y no con la finalidad de confirmar nuestros prejuicios. Esta pregunta ha recibido muchas respuestas. Se han ofrecido muchas soluciones para explicar el asombroso hecho de que a pesar del llamamiento general que se hace a todos, nos encontramos sin embargo con esta división en la respuesta. Y parece que puede sernos valioso considerar algunas de las respuestas históricas que se han dado a este problema. Y existe una respuesta que generalmente recibe el nombre de respuesta pelagiana. Escuchen esto, porque sucede que Pelagio era un hombre criado en Gran Bretaña. Y no lo digo porque esté orgulloso de él, sino porque es un hecho. Fue el hombre al que tan eficazmente se enfrentó San Agustín, Agustín de Hipona. La única razón por la que siento gratitud hacia Pelagio es que provocara que Agustín de Hipona escribiera tanto para corregir su errónea enseñanza. Porque la enseñanza de Pelagio era que no existía tal cosa como el pecado original. La idea pelagiana sostiene que los hombres y las mujeres nacen y viven en una especie de estado neutral y que cada persona tiene un perfecto libre albedrío y es capaz de elegir entre el bien y el mal y puede creer en la palabra de Dios o rechazarla. El Espíritu Santo no hace nada en absoluto en la persona. Según esa idea, la única obra del Espíritu es que
produjo las escrituras utilizando a los hombres, pero una vez hecho eso, no hace nada más. De modo que cualquiera que lea las escrituras puede decidir estar de acuerdo con ellas o rechazarlas. Esa es la idea de Pelagio. Y tiene muchos seguidores aún en la actualidad, tanto en la iglesia, desgraciadamente, como fuera. Luego están aquellos a los que a veces se denomina semi-pelagianos, debido a que su postura no es tan extrema, que dicen que el Espíritu Santo ayuda a los hombres y las mujeres, pero el amor se origina en las propias personas. O sea, las personas desean conocer a Dios, quieren conocer la verdad, y debido a eso el Espíritu Santo viene y les ayuda. Según esta idea, Pelagio fue demasiado lejos. Los hombres y las mujeres no pueden hacerlo todo por sí mismos, necesitan ayuda. Y si muestran este deseo, entonces el Espíritu Santo les ayudará. Y eso se denomina semipelagianismo. Y podemos ver el motivo para designarlo de esa forma. Enseña una especie de gracia cooperante. Lo único que hace el Espíritu Santo es cooperar con nosotros y misericordiosamente nos ayuda a alcanzar un conocimiento de la verdad y de la salvación. Y luego viene lo que se consideran las teorías en su orden histórico, quizá con leves variaciones en este caso. Y está lo que generalmente se conoce como arminianismo. Su origen tuvo lugar con un hombre llamado Arminio, que era un holandés que vivió a principios del siglo XVII. Arminio, como más tarde haría John Wesley, uno de sus seguidores, enseñó que los seres humanos están totalmente depravados y por tanto son bastante incapaces cuando se les deja por su cuenta. Pero lo que el arminianismo pasa a enseñar es que el Espíritu Santo da una medida de gracia a todo el que nace en este mundo, suficiente para aceptar y creer el Evangelio. Por lo tanto, por supuesto, lo que las personas han de hacer es cooperar con eso. Y pueden decir algunos, si todos lo reciben, ¿por qué solo algunos creen y otros no? Pues es la respuesta. La explicación es que el Espíritu Santo concede la capacidad para creer a todos, pero solo algunos deciden emplearla, mientras que otros no lo hacen. Esa es la enseñanza arminiana. Y nuevamente, como podemos ver, hay una especie de cooperación, pero expresada de distinta forma. El semipelagiano dice que es el hombre el que lo desea primero y el espíritu acude en su ayuda. Sin embargo, la idea arminiana dice que el hombre no desea nada, que está muerto en delitos y pecados, totalmente depravado, pero que la gracia de Dios viene en el espíritu y da a todos la capacidad para desear, creer y aceptar. Pero todo depende, de si los hombres y las mujeres quieren cooperar con el Espíritu o no. Si lo hacen, se salvarán, y si no, se perderán. Y esa es la idea que enseñaba en la práctica John Wesley y todos los que le han seguido desde entonces. Es muy importante entender este contexto histórico para entender realmente la obra del Espíritu Santo en la redención. Yo sé que para algunos puede sonar aburrido esto, pero debemos entender dónde comenzó todo el conflicto. Ahora bien, escuchen esto, la idea luterana de Martín Lutero es diferente. Y la mencionamos aquí porque aunque nació antes que la enseñanza arminiana, se aproxima más a la comúnmente denominada idea reformada. Nuevamente, la idea luterana es que los hombres y las mujeres están totalmente depravados, que están muertos en delitos y pecados, que en y por sí mismos no pueden hacer nada en absoluto, pero que la gracia también actúa en todos los hombres y mujeres, en los estados tempranos de la regeneración. ¿Por qué entonces se salvan algunos y otros se pierden? Pues bien, por esta razón, dicen los luteranos,
que los hombres y las mujeres tienen la capacidad para resistirse a la actuación de la gracia de Dios. Si se resisten a ella, permanecen inconversos y condenados. Si no se resisten a ella, se salvarán por ella. Y podemos advertir la diferencia entre eso y el arminianismo. El arminianismo dice que las personas deben cooperar. El luterano no dice eso, dice que son incapaces de cooperar positivamente, pero sí capaces de resistirse negativamente. Esa es la enseñanza luterana histórica con respecto a este asunto, y es lo que los luteranos enseñan por todo el mundo, siempre y cuando sean verdaderamente luteranos ortodoxos. Aquí pues tenemos 4 ideas que se han ofrecido en la historia, y la quinta y la última es lo que se llama la idea reformada, y es la idea que se enseña con respecto a este asunto en los 39 artículos de la Iglesia en Inglaterra, en la Confesión de Fe de Westminster y en las grandes confesiones históricas reformadas del continente, tales como la Confesión de Heidelberg, la holandesa o la belga y las otras declaraciones clásicas de la doctrina reformada. De nuevo, la enseñanza es aquí que los hombres y las mujeres están totalmente depravados, que son completamente inútiles e incapaces. ¿Cómo es entonces que algunos se salvan y otros no? La respuesta es que debido a la obra especial del Espíritu Santo en la salvación, esa idea dice que el Espíritu Santo lleva a cabo una obra en los que se salvan, que no efectúa en los que no se salvan. O sea, habla de una gracia previniente, una gracia que actúa previamente en los hombres y las mujeres, capacitándoles para creer. En otras palabras, en última instancia, viene a ser la doctrina de la absoluta necesidad de regeneración antes de que pueda suceder ninguna otra cosa. Entonces, hay algunos de los intentos clásicos que se han hecho para afrontar un problema que nos es familiar a todos. Muchos son llamados y pocos escogidos. El único comentario que haría es que la teoría que exponemos y por la cual estamos dispuestos a luchar está determinada por nuestra idea de lo que ocurrió a la humanidad en la caída, en el huerto del Edén con Adán y Eva, y por nuestra idea del estado de los hombres y las mujeres en pecado como resultado de la caída. Ahora bien, cuando tratamos esas doctrinas, forzosamente tenemos que adherirnos a la palabra. O sea, quizá más que en ningún otro lugar de la consideración de las doctrinas, es vital que comprendamos que nuestra comprensión es limitada y que debemos enfocar las escrituras con mentes abiertas y no dejarnos llevar demasiado por nuestras propias ideas y nuestra propia filosofía. Hace algunos años, un hermano que es calvinista me preguntó: ¿y usted cómo se define, calvinista o arminiano? Le dije: bíblico. No, pero tiene que tomar alguna posición, bíblico. Uy, hasta se enojó porque me volvía a preguntar y yo le decía: bíblico, porque yo no me voy a adherir a ninguna doctrina de hombre, ni calvinista ni arminiano, soy bíblico. O sea, debemos ir a la palabra de Dios y debemos hacernos estas preguntas: ¿por qué creo en esto? ¿Podría haber inventado el hombre alguna vez semejante doctrina? ¿Lo enseñan las escrituras o no? Afortunadamente no es nuestra comprensión de estas cosas lo que nos salva. Por eso demos gracias a Dios por ello, porque estamos bastante seguros de que habrá pelagianianos en el cielo y que habrá arminianos, luteranos, calvinistas también, porque muchas veces las diferencias son doctrinas secundarias, pero por la gracia de Dios, hombres y mujeres que pueden estar confundidos en sus razonamientos y en su comprensión del mecanismo de la salvación, aún pueden salvarse. Y eso es maravilloso. Si nos salvaran nuestra comprensión y nuestras doctrinas propias, pues algunas personas
se sentirían con ventaja sobre otras debido a su mayor inteligencia o su mayor capacidad de estudio, pero no es eso lo que nos salva. Y tal vez dirá alguno, bueno, si no nos salva nuestra comprensión de esos asuntos, ¿por qué molestarse en ellos? Pues esa es una pregunta necia. Nos molestamos por utilizar el término, porque la escritura tiene mucho que decir con respecto al asunto. Y no solo eso, todos los hijos de Dios deberían ansiar comprender lo máximo posible. Y más aún, si tuviera que dar mi propia experiencia, tendría que expresarlo de esta forma. No conozco nada que fortalezca más la fe, nada que edifique mi seguridad, nada que me dé semejante certeza con respecto a la bendita esperanza a la que estoy destinado como la comprensión de la doctrina cristiana bíblica, la comprensión del camino. Sí, ese es el mecanismo de la salvación y es por eso por lo que personalmente me molesto en ello. No es un interés intelectual, aunque es apasionante, interesante desde el punto de vista intelectual, pero admito francamente que me preocupa principalmente por una razón de lo más práctica, que es muy reconfortante, vigorizante y edificante. O sea, en otras palabras, encontramos, como ya hemos indicado en muchas ocasiones previamente, que los que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina son los que han sido demasiado perezosos para el estudio de la verdadera doctrina y dicen, es que no me interesa la doctrina. Y por eso precisamente caen y creen en una doctrina errónea. No tienen ningún método para discriminar, no tienen ninguna prueba por la cual puedan evaluar las enseñanzas. Lo único que importa, dicen, es que soy salvo. Y luego los veremos precipitándose en la última secta o herejía y salen con cada cosa, de manera que aunque no sean esenciales para la salvación, consideramos estas cosas porque en la vivencia y en los detalles prácticos de la vida cristiana son ciertamente de una gran importancia. Ahora, habiendo dicho esto, entonces, pues permítaseme anunciar que mi conclusión, por tanto, a estas alturas es que el Espíritu Santo lleva a cabo una obra especial en aquellos que van a salvarse, que no efectúa en los que continúan practicando el pecado y perdidos. Y luego llegamos a otra cuestión que en un sentido nos deja aún más perplejos y confusos, y es el motivo por qué al principio dijimos que se podían citar las palabras de Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, esa es la forma de evaluar la posición, tu capacidad, tu deseo de conocer la verdad. No sé si eres consciente de ello, pero te estoy haciendo un gran cumplido. La siguiente cuestión que pasamos a considerar es, por tanto, si hay una obra especial que se lleva a cabo en las almas de los que han de salvarse, pero ¿en qué orden lo hace el Espíritu Santo? ¿Hemos pensado en eso alguna vez? Las grandes autoridades, los grandes doctores de la iglesia, los grandes teólogos de siglos, esos santos hombres de Dios han escrito volúmenes enteros acerca de esto y han discutido sobre lo que llamamos ordo salutis, o sea, el orden de la salvación. Y debemos admitir de nuevo que ese es un tema de lo más apasionante. Yo he invertido gran parte del tiempo a la preparación de ese estudio, en la consideración de esta gran cuestión. Y me resulta difícil comprender a las personas que tienen que recurrir a cosas extrañas o crucigramas, cosas semejantes, a fin de encontrar una clasificación fascinante. Pensemos en esto. ¿Cuáles son los pasos y las etapas? ¿Cuál es el procedimiento del Espíritu Santo para llevar a cabo esta obra? Y las respuestas que se han dado son casi incontables. Pero la Escritura misma
nos dice cómo. En un sentido, la aproximación más cercana se encuentra en Romanos 8, 28 al 30, donde leemos: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Anoten bien esto, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, Pablo habla de ello ahora, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el orden: predestinados, llamados, justificados, glorificados también. Sí es un orden, pero por desgracia no es una lista completa. Al apóstol no le interesaba dar ahí una lista completa. Él tenía en mente una finalidad especial. Él estaba interesado en esa glorificación y quería garantizar eso, de modo que solo introdujo los pasos fundamentales. Se puede advertir que no menciona en absoluto la santificación. Ese es un pasaje. Hay otro, y a los luteranos, les enorgullece mucho utilizarlo. En Hechos encontramos la sugerencia de un orden en la comisión que dio el Señor Jesucristo a Pablo en el camino de Damasco: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 17 al 18. Pero nuevamente, es obvio que esa no es una lista perfecta y completa, porque no lo trata suficientemente extenso. O sea, se sugiere un orden, pero no va lo suficientemente lejos. Ahora bien, como hemos visto, es casi imposible hallar dos personas que estén de acuerdo en lo que a esta cuestión del orden de la salvación concierne. Lo que resulta muy interesante es que aún los que pertenecen a esas 5 escuelas diferentes que mencionamos con anterioridad, no se ponen de acuerdo entre ellos mismos. Podemos consultar a las autoridades reformadas y encontraremos que casi ni dos de ellos pondrán estos elementos precisamente en el mismo orden. De modo que nuevamente no podemos llegar aquí a algo preciso. ¿Por qué no? ¿Cuál es la dificultad? Por supuesto que la dificultad está en el hecho de que depende completamente de la forma en que enfoquemos la cuestión. Ahora escuchen esto. En cualquier caso, hay dos maneras principales de enfocarlo. Podemos pensar en este orden de salvación en la mente de Dios, que Dios en su santidad, mirando a los hombres y las mujeres en pecado como resultado de la caída y pensando el plan de salvación, debe haber habido un orden. Podemos pensar en eso, si nos parece como el orden lógico en la mente del Dios eterno. Luego, otro enfoque obvio y es casi exactamente el opuesto. Es pensar en estas cosas de una forma temporal, de la forma en que ocurren en el tiempo y la experiencia. O podemos pensar en este orden de una forma puramente objetiva, en lugar de pensar en lo que ocurre en la experiencia propia. O sea, podemos decir, ahora bien, ¿cuáles son las cosas que deben suceder a los hombres y las mujeres antes de que puedan ser salvos y en qué orden suceda o sucede? Esa es una idea objetiva, pero podemos recurrir a la idea subjetiva y decir, lo único que sé es que ese es el modo en que sucede en la práctica. Pero una vez más, nuestra idea con respecto a este asunto dependerá de nuestra idea acerca de la caída
y del estado de los hombres y las mujeres en pecado como resultado de esa caída. Y como un ejercicio de interés, sugeriría desarrollar tu orden de salvación. Sería muy interesante ver el resultado. Ahora vuelvo a repetir que esto no es esencial para la salvación. Ninguno de nosotros se salvará porque ponga estas cosas en el orden correcto, en la secuencia adecuada. Pero nuevamente, aunque no es esencial para la salvación, ciertamente es de gran beneficio y valor y un maravilloso ejercicio espiritual. Entonces, ¿cuáles son las secuencias posibles? Pues no vamos a seguir necesariamente ninguna de ellas, pero si lo consideramos desde la postura lógica y objetiva, bien podemos aceptarlo así. Se puede decir que lo primero y fundamental, según la palabra de Dios, es la unión con Cristo, que finalmente nos salvamos por la unión con Cristo, como dice Romanos 8:1, el que está en Cristo no tiene condenación, de manera que se puede empezar por ahí. Luego, a causa de eso, ponemos la justificación a continuación, y luego a causa de eso le sigue la regeneración, de ahí viene la fe, y a partir de ello la adopción, y luego podemos poner la conversión, que incluye el arrepentimiento y el alejamiento del pecado y una creencia, luego la santificación y finalmente la perseverancia. Si por otro lado preferimos recalcar el elemento subjetivo y aún queremos mantener un orden teológico, podemos expresarlo de esta forma. Se puede comenzar con el denominado llamamiento eficaz, aquel que hace eficaz el ofrecimiento, el llamamiento en los hombres y las mujeres. Eso es lo primero. Luego podríamos pasar a la regeneración y luego la fe seguida por la justificación, luego la unión con Cristo, después el arrepentimiento y la conversión, luego la adopción, luego la santificación y en último lugar la perseverancia. Pero si deseáramos tomarlo de forma puramente subjetiva y experimental, bien podríamos expresarlo así: convicción de pecado, conversión, fe, justificación, regeneración, adopción, santificación, unión y perseverancia. En cualquier caso, aunque sugeriría estas tres como las principales clasificaciones, se pueden variar las posiciones de los elementos individuales casi interminablemente. Y repito que eso es de gran valor como ejercicio experimental. Pero quiero dejarte con esto. Yo sé que hoy es complejo el estudio, lo entiendo. Es incluso hasta difícil de explicarlo de una manera entendible, pero solamente con la gracia del Espíritu Santo. Es alimento no sólido, muy sólido. Es como les digo en broma a los hermanos, es como comer birria a las 3 de la mañana. Pero déjenme terminar diciendo lo siguiente. El peligro de todo esto es volverse demasiado cronológicos, metódicos. El peligro está en introducir el elemento temporal con demasiada preponderancia y decir que cada uno de los elementos debe seguir al otro en una secuencia temporal muy rígida y muy mecánica. Ahora bien, ciertamente ese es el peligro, lo que siempre conduce al error, porque en última instancia la acción de Dios queda fuera del tiempo y es ahí donde entran nuestras dificultades. Tendemos a pensar en todo tal como nos ocurre a nosotros, tal como lo experimentamos en el tiempo, pero el hecho de que experimentemos las cosas en el tiempo, en un orden determinado, no significa necesariamente que ese sea el orden en que ha ocurrido. Uy, 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 los voy a dejar hasta aquí porque todavía falta para terminar esto, porque vamos a entrar en lo que le llamamos el llamamiento eficaz. ¿Cómo sucede?
Ay, estará muy hermoso para la siguiente semana. Recuerden que todo esto es preparación para los bautismos que tendremos el domingo 25. Escuchen, vuelvan a escuchar estos estudios, no son fáciles. Es alimento sólido también, pero también a la vez, si lo entendemos a través del Espíritu, es alimento ligero. La obra del Espíritu Santo en la redención. ¿Y qué veremos el domingo? El Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. ¿Por qué es importante, esencial el bautismo para el nuevo nacimiento? Bueno, prepárense para el domingo y hoy no olviden, tenemos una cita a las 6 de la tarde en el Hospital Bicentenario de Valle de Santiago. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria, Señor. Sabemos que a veces resulta difícil estos tipos de estudios, Señor, pero es importante entender el contexto histórico para darnos cuenta, Señor, de cuánto error doctrinal, enseñanzas que han venido, que se han introducido, han desviado a la gente de tu palabra, porque terminamos clasificándonos ya no como cristianos, como seguidores tuyos, sino como seguidores de hombres. Yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo soy luterano. En lugar de decir que somos cristianos porque seguimos tus enseñanzas, tus doctrinas y porque somos bíblicos, apegados a la enseñanza, a la palabra que la inspiró tu Espíritu Santo. Por eso el único que puede explicar, revelar la palabra fue el que la inspiró, el Espíritu Santo. Danos entendimiento, Señor, para poder entender todas estas revelaciones de tu palabra, que las respalda tu palabra, que las habla tu palabra, no el hombre, que podamos entenderlo y que podamos ponerlo en práctica y en obra y dejarnos guiar por tu Espíritu, porque tú lo dijiste, que Él estaría con nosotros para siempre, que nos guiaría toda verdad, toda justicia y nos enseñaría aún las cosas por venir. Te damos gracias por lo que tú harás hoy por la tarde en el Hospital Bicentenario de Valle de Santiago, Señor, porque es tiempo de urgencia y de preparación. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Las masacres no cesan aquí en Guanajuato, aunque las noticias ya no las difunden por temor, porque los periodistas son asesinados, como sucedió con nuestro amigo Israel hace 2 años, un periodista apasionado, joven, que fue asesinado, Señor. Y ahora también con el otro amigo, el conocido en el ámbito periodístico como el llanero solitario en Celaya, Señor, que también era un hombre de Dios. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, pero no por eso vamos a estar temerosos. Señor, y que hoy recordemos las palabras que tú le hablaste a la iglesia en Apocalipsis 2:10. Sean fieles hasta la muerte. Y de lo demás te encargas tú. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.